Pues bueno, saludos a todos. Yo especificar antes que nada que yo no hablo en nombre de ninguna organización. Yo me represento a mí mismo. Los anarquistas no tenemos ni portavoces ni líderes, entonces soy yo el único responsable de lo que voy a comentar a continuación. Yo voy a centrarme en la base del debate que hoy se plantea, que es el derecho a la protesta, enmarcado en el entorno de los derechos humanos. Lo de la juventud lo dejo porque ya me parece un elogio que me hayan incluido en ese tema, ni comparado a ellos. Pero bueno, cuando hablamos de derechos humanos, no tenemos que dejarnos llevar por palabras pomposas. Los derechos humanos no son más la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la reacción de una conciencia culpable que estaba a punto de llevar a la especie humana hasta su propia extinción. La conciencia culpable de la civilización occidental. Tengamos en cuenta que se escribe en 1948, después de que se produjera la mayor guerra mundial, la más grande, ni siquiera en los tiempos de las cruzadas. Es decir, de ahí nace realmente lo que hoy entendemos como esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ciertamente hay un espíritu anterior. Ya antes de eso, Thomas Paine había hablado de la Declaración de los Derechos del Hombre. Estamos hablando de 1791. Curiosamente, ahí los anarquistas tenemos bastante que decir. Hoy se sabe que esa Declaración de los Derechos del Hombre estuvo inspirada por las conversaciones y las ideas de William Godwin, que podemos considerarlo hoy el padre filosófico del anarquismo. Y a su vez, esa Declaración de los Derechos del Hombre se completaría con la vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft, a la sazón compañera de Godwin, un libro de 92, perdón. Pues bien, ni uno, ni otro documento, ni el histórico, ni el actual, han sabido salir del terreno de la paradoja. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se nos dice, de los derechos humanos, perdón, se nos dice, artículo 17.1, que todo individuo tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Este derecho no solo es una contradicción en sí mismo, porque el derecho a la propiedad privada conculca el derecho a la propiedad colectiva sin intermediarios. No existe uno compatible con el otro, sino es que el derecho a la propiedad privada es un atentado directo contra el derecho a la igualdad, contra el derecho a la libertad, contra el derecho mismo a la vida. ¿Existe igualdad cuando hay desposeídos y propietarios? ¿Acaso hay algún término más liberticida que el que se inscribe en esas inscripciones que pone prohibido el paso, propiedad privada? ¿Qué derecho a la vida hay cuando no tienes lo necesario para prolongar tu propia existencia? Pero las contradicciones van más allá. En esa declaración, en el preámbulo se nos dice que todos los individuos tenemos derecho a rebelarnos contra un sistema tiránico e injusto. También se recoge la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esto es verdaderamente paradigmático. Es decir, esa declaración nos insta a rebelarnos si el sistema es injusto. Pero ¿quién considera garante de ese derecho? Al propio Estado. Es decir, el Estado es el garante del derecho de que nos rebelemos contra él. Es el que tiene que velar por las condiciones para que no nos rebelemos, para que todo sea bien, esté tranquilo, para que no tengamos que irnos para el monte. Esto, en palabras llanas, es como poner al zorro a vigilar del gallinero. No tiene sentido que el propio objetivo de la rebeldía sea el que regule el derecho a la rebeldía. El derecho a la protesta es interesante, por tanto, porque supuestamente es el principal derecho que trata de ver hasta qué punto es viable el resto de derechos humanos, hasta qué puntos existen, hasta qué puntos son alcanzables. Pero curiosamente también consideramos que el principal rector de ese derecho a la protesta es el propio sistema. Los anarquistas aquí introducimos en este debate un elemento muy interesante. Siguiendo la línea de pensamiento de Max Stirner, el escritor que escribió El único y su propiedad en 1845, nosotros consideramos que no existe un derecho otorgado por un tercero. Es decir,
Un derecho que alguien te da no es un derecho. O es limosna o es un privilegio. Los derechos se autoadquieren, se autoconsiguen, se toman. Que el Estado y las instituciones gubernamentales no cedan el derecho a la protesta es como cuando los señores de la guerra conceden el derecho a la paz. Como mínimo es una broma de mal gusto. Y esto lo vemos hoy en estas circunstancias que estamos viviendo. Nunca, como hoy, se ha respondido a los problemas sociales con una panoplia tan enorme de represión, de respuestas policiales y de respuestas militares. Nunca. Desde hace 40 años no se ha vivido como hoy un estado policial tan fuerte, tan férreo. Y no obstante, volvemos a caer en la paradoja. ¿Qué es lo que hacemos para protestar? Le pedimos permiso al Estado para que legalice nuestras manifestaciones. Le pedimos que nos proteja, que nos ampare, que corte el tráfico. Recogemos firmas y le pedimos que las acepte. En definitiva, cuando una organización, por ejemplo, lleva sus estatutos a que lo legalice el Estado, no está cayendo más que en esa paradoja en la que estamos inmersos. El sistema esclavista ha convertido a los esclavos en apologistas de su propia esclavitud. Ese es el gran problema que tenemos. Pero el Estado y el sistema no solo lo hace con violencia y demás, ha sabido hacerlo de una forma mucho más civilina. Hasta donde no llega la porra y la bayoneta, llega la corrupción. Vamos a poner un ejemplo. Aparece un libro, el más revolucionario, el más radical, uno que tú lees y te dan ganas de ir a salir a ocupar una fábrica. Imaginémonos el funcionario de turno, el secretario del presidente que lo lee. Ese individuo corre a hablar con tal presidente y le dice: oye, ¿qué hacemos con este libro? Lo prohibimos, secuestramos la edición, lo incautamos. ¿Qué le diría el presidente? Sí, vamos a hacer eso. La democracia tiene otro juego. El presidente dice: no, ese libro lo vamos a editar nosotros, que el Ministerio de Cultura se encargue de difundirlo. Me vas a traer al escritor y lo vamos a hacer académico. Le vamos a dar el premio Cervantes y a ponerlo en una calle. Lo que el sistema no puede destruir por la violencia, lo destruye por absorción. Vamos a poner ahora un ejemplo sobre este mismo ambiente. Esto no se ha desarrollado así, depende del buen hacer de gente como Susana y tal, que ha querido organizar este acto. Pero imagínense que esta exposición, ¿qué interés hay en que en una institución pública como es esta, la universidad, irregularmente castradora de individualidades, qué interés tiene en que un anarquista como yo venga aquí a perorar? Vamos a pensar en una cosa curiosa. Es curioso, cuanto menos, que esta institución, regida por un rector que ha mandado a la policía a cargar contra los propios estudiantes, se tome el lujo de hablar entre estas paredes de derechos humanos y de derecho a la protesta. Es como cuando te dejan blasfemar en la iglesia. El cura te da permiso. Es menos pecado, ¿verdad? Es menos grave. Hay que llevar la crítica hacia esos extremos. No digo que sea el caso, pero es interesante a nivel filosófico. Sin embargo, al sistema no siempre le hace falta hilar tan fino. El sistema tiene otras medidas, como es conseguir que los propios refractarios del sistema se conviertan en los principales defensores del mismo. El policía interno que nos colocan en la cuna, que nos colocan en el colegio, lo tenemos hoy a flor de piel. Nos movilizan a uno contra otros para que vigilemos, fiscalicemos cómo se actúan y se comportan los demás. Y esto se ve en los propios movimientos sociales. Se puede ser el pope del sindicato más rojo que haya. Se puede ser el representante más izquierdista de la izquierda más ortodoxa. Que como hay algún disturbio en la calle, se prefiere señalar al encapuchado civil que al encapuchado policial, aunque este último vaya mal. El derecho a la protesta, por tanto, debe construirse, según mi punto de vista, desde otro prisma. No debemos ya de hacerlo en ámbitos de ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Cuando miles y miles de individuos que son inmigrantes
no tienen derecho a reconocerse como ciudadanos, no se les reconoce ese derecho. ¿Qué quiere decir ciudadanía? Cuando miles de parias, de excluidos, de marginados, con orgullo o no de serlo, tienen que escupir sobre el título de ciudadano porque les suena demasiado al título de súbdito. El derecho a la rebeldía tiene que ser algo salvaje, y entiéndase esto etimológicamente. Algo libre, natural, silvestre, algo no domesticado. Tiene que ser herético, tiene que ser iconoclasta, tiene que expresarse aunque irrite y ofenda a tirios y a troyanos. Tiene que hacer eso que los franceses llamaban patar a los burgueses, escandalizarlos. Decía Edmund Burke, precisamente un opositor a los derechos humanos, que tenía una gran polémica con Paine, pero que sin embargo es la realidad de cómo tiene que materializarse los derechos humanos, el derecho a la protesta para que lo sea realmente, que lo único que necesita el mal para que triunfe en el mundo es que los buenos no hagamos nada por detenerlo. El derecho a la protesta se hace carne cuando comprendemos eso, hasta entonces no. Por tanto, un derecho a la protesta regulado, administrado por motivos de seguridad, de orden público, de utilidad política, de estrategia grupal, es un derecho muerto y mutilado. Protestar contra la violencia policial es una concomitancia. No existe policía sin violencia, como no existe cárceles y crimen sin una patología social. Si queremos protestar tenemos que hacerlo integralmente contra todo. No podemos centrarnos en un lunar del sistema. El derecho a la protesta, por tanto, y empiezo ya a concluir, pasa por lo más difícil. Lo que decía Henry Miller, que era lo más difícil. Por ser, aunque no se pueda, aunque no nos dejen, por sentirnos, pensarnos y considerarnos individuos libres. Decía un anarquista, Hans Reiner, que ese mismo derecho pasa por ser en una época religiosa impío, en un ambiente ortodoxo herético, y por, en este jolgorio, en este periodo de civismo, saber reírnos de la ciudad y maldecir los crímenes de la patria. Y ahora ya añado yo, como conclusión, que el derecho a la protesta pasa, en definitiva, por saber ser uno mismo cuando a todos los demás les conviene que seamos otros.